La propuesta, como recién les comuniqué, bueno, yo soy Miguel Armada, misionero del Verbo Divino, vivo aquí en Córdoba, en la parroquia Cristo Rey, y estoy en el servicio de la animación bíblica, y junto con un equipo aquí en nuestra zona pastoral, en el Ministerio de la Palabra, y también en otras comunidades, caminando y sirviendo desde la palabra. Eh, Bien, normalmente cuando hablamos del apocalipsis, hasta el día de hoy, y más en este tiempo de pandemia, habremos escuchado eh, en noticias o en algunos WhatsApp que hemos recibido o en algunos mensajes, las referencias al apocalipsis o a una situación caótica o a una situación como que estamos cerca del fin del mundo y mensajes por el estilo, ¿no? Casi siempre en tiempos de crisis o en tiempos difíciles o en tiempos muy especiales, es recurrente emplear el texto del Apocalipsis para divulgar ideas, visiones y perspectivas, pero que no tienen nada que ver generalmente con el propio texto del Apocalipsis, ¿no? Eh, Todos recordaremos cuando se estaba acercando el año 2000, en el 99, la cantidad, 1999, la cantidad de textos y mensajes que habremos recibido sobre la inminente llegada del fin del mundo. Y las distintas hipótesis sobre algunos personajes que aparecen en o algunos símbolos que aparecen en este libro, como puede ser la bestia, el 666, etc. Eh, Bien, lo primero que queremos decir, es que la palabra apocalipsis significa revelación. Y este texto fue escrito aproximadamente en torno a los años 90 o 100. Algunos afirman un poquito más tarde, si bien se comenzó a escribir antes. Es decir, estamos hablando de un texto de hace más de 1900 años, ¿no? Y entonces, dentro de la Biblia tenemos algunos textos del Antiguo Testamento que tienen este formato o género literario del llamado Apocalipsis. Y tenemos muy pocos escritos. En el Nuevo Testamento concretamente tenemos un solo Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan. Si bien tenemos algunos pasajes de los Evangelios que Jesús emplea también esta perspectiva apocalíptica, algunos pasajes de Pablo y demás. Pero concretamente este libro fue escrito al fin del siglo I y en la contramano de lo que se escucha muchas veces hasta el día de hoy, fue un libro escrito para fortalecer la esperanza en tiempos difíciles, en tiempos de crisis y en tiempos de unas dificultades muy grandes que vamos a ir descubriendo a lo largo de la narración. Eh, el libro de por sí no termina con el fin del mundo, sino justamente con la creación de un nuevo mundo, nuevo cielo, nueva tierra, nueva ciudad, y por eso un poquito el título de ahí, que está tomado del capítulo 21, yo hago nueva todas las cosas. Entonces, la mayor cantidad, el libro tiene 22 capítulos. En los tres encuentros vamos a ver algunos pasajes y también algunas perspectivas para profundizarlo. Yo voy a poner ahora en el chat tres libros que pueden ayudar en la profundización. Yo los voy a compartir ahora, así ya lo dejamos, y si alguien los quiere anotar, ya los tiene, un material de lectura y de consulta. Ahora los voy a copiar. Ahí en el chat van a aparecer. Son tres libros
Vamos a ver si se copió bien el último. Creo que el último está mal copiado, ahora lo copio bien. El último libro, son 3 libros que proponemos. ¿Por qué? Porque este libro tiene algunas características especiales en el poder literario que para comprenderlo podemos ayudarnos de nuestras propias Biblias o de algunos libros escritos donde va explicando capítulo por capítulo. Acá proponemos 3. Cualquiera puede elegir para la profundización en los 15 días de detalles que le llame la atención o que no se entiendan, sobre todo a nivel de símbolos y de algunas expresiones propias del libro, proponemos 3. Para quien nunca leyó el libro del Apocalipsis, el mejor libro sería el primero, de Carlos Mester, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Tiene un lenguaje bastante sencillo, ahí están para bajarlo gratis al libro, ¿no? Tiene un lenguaje bastante accesible, va explicando todos los símbolos y hay una propuesta de lectura para los 22 capítulos. Los otros 2 libros, uno es de Pablo Richard, Apocalipsis, Reconstrucción de la Esperanza, y otro, Apocalipsis, Visión de un Mundo Justo, de Elizabeth Schisler Fiorenza. Son libros un poco más de estudio, pero también a nivel de lenguaje son comprensibles, si bien más focalizados en algunas cuestiones áreas y de profundización del contexto histórico y también del mensaje teológico de este libro. Son los 3 que proponemos para entre 15 días, digamos, cuando nos encontremos, que podamos, si tenemos alguna duda sobre los capítulos que estamos comentando, entonces ahí tenemos un material bueno para la profundización. Si querés pasar a la segunda hoja, Sergio. No sé si se alcanza a leer, pero el texto, en este texto, dice, ustedes pueden tener sus Biblias abiertas en el libro del Apocalipsis, y el primer versículo del Apocalipsis dice, Apocalipsis de Jesucristo. Y como se compartió la vez pasada, Apocalipsis significa revelación. Y revelación significa quitar el velo, desvendar, desocultar, descubrir, destapar historias, rostros, situaciones, realidades, clamores, sufrimientos, esperanzas del pueblo y la tierra a la luz de la fe en Jesucristo. Como podemos ver en esta imagen que está puesta ahí, una pintura actual, pero que puede ser un símbolo también de lo que puede pasar o lo que pasa normalmente con todas las historias las que encontramos en un texto bíblico o nuestras propias historias. En la manera de contar, en la interpretación, en lo que seleccionamos, muchas veces en algunas historias hay cuestiones tapadas, ocultadas, cubiertas, y entonces justamente la palabra revelación tiene que ver justamente con eso, quitar el velo que cubre, o desvendar, o desocultar, o descubrir, o tapar situaciones que en las historias son contadas de una manera y que a la luz de la fe en Jesucristo se busca descubrir nuevos sentidos. Si seguís pasando, Sergio, la imagen. Aquí tenemos una imagen, por decir un ejemplo, donde en la visión de esta pintura hay una perspectiva que se muestra y hay otra que se oculta.
Entonces casi siempre están esas dos situaciones. Lo que se muestra, una visión, y lo que se oculta. Acá tenemos también otra vez la palabra, el verbo revelar, ¿no? Dice, dice Jesús en Lucas 12:2, no hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Ahí tenemos ese verbo, es el verbo apocalipsis, ¿no? Y ahí tenemos una imagen también que muestra, algo que muestra la imagen, un hombre ahí encima, con un hacha, lo que se muestra como centro, como importante, él solo, y lo que está debajo, lo que ha originado. Pero también ese detalle que dentro del cemento parece que la fuerza de la naturaleza, de la vida, es más fuerte. Ahí seguís pasando a la imagen, Sergio. Entonces, el término revelación, o sea, apocalipsis, es empleado 18 veces en el Nuevo Testamento y el verbo revelar 26 veces. Entonces, voy a leer algunos textos para recordar. Por ejemplo, este texto, donde se emplea el verbo apocalipsis, es de Mateo 11, 25, 27. Dice, en esa oportunidad, Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado, ahí está el verbo apocalipsis, a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Ahí de nuevo se emplea el término apocalipsis, el ver como verbo, ¿no? Ahí seguí pasando, vamos a ver una pintura de la revelación. Y después vamos a tomar estos dos textos que son de Pablo, de la carta a los romanos, donde se emplea tanto el verbo, apocalipsis, como el sustantivo revelación. Entonces el primero está tomado del capítulo 16, versículo 25. Dice, gloria a Dios que tiene el poder de afianzarlos según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Y en el capítulo 8 tenemos estos dos versículos refiriéndose a la revelación en la creación. Dice, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, sufre y gime dolores de parto. Entonces está también esa revelación referida no solamente a Jesús, el que nos revela a Dios, el Padre, no solo a la revelación a los hijos e hijas de Dios, sino a la creación. Entonces está esa dimensión ecológica. Vamos a ver una pintura aquí que nos puede ayudar. Esta perspectiva ecológica está en nuestras Biblias, no ha sido muy trabajada ni durante siglos, ¿no? Y eso ha tenido una consecuencia bastante lamentable, digamos, ¿no? En la comprensión, ¿sí? Porque siempre pensemos hace 40, 50 años atrás, ni qué hablar otros siglos, siempre poniéndose al hombre como el señor de la creación. Y entonces tenemos como si fuese el único que puede hacer cualquier cosa con la creación, como la primera imagen de ese hombre con esa hacha que había destruido todo el bosque.
Y en cambio, en los propios textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento, podemos pensar en los Salmos, en los profetas, como también en el Nuevo, todas las parábolas de Jesús están tomadas en su mayoría del mundo agrario, del campo, y hay una dimensión contemplativa y ecológica en la práctica de Jesús de Nazaret y en su revelación del rostro de Dios. Y también en el Evangelio de San Juan, en el prólogo, se dice, todo fue creado por medio de la palabra. Todo, toda la creación fue creada por medio de la palabra. Es decir, cuando hablamos, esa palabra se ha hecho carne en Jesús de Nazaret. Por eso decimos que se revela el rostro de Dios, no en un libro sola, sino en una persona, en Jesús de Nazaret. El texto bíblico nos ayuda, es una revelación de la memoria del pueblo de Dios y de las primeras comunidades que nos ayudan a encontrarnos con Jesús de Nazaret, la palabra hecha carne. Pero nos encontramos con ese Dios que se revela no solamente entre los seres humanos, sino toda la creación. Entonces, toda la creación revela el rostro de Dios también, puede revelar. Y por eso Pablo, en su tiempo, en su contexto también, dice que toda la creación espera ansiosamente que sea revelada, porque gime y sufre con dolores de parto. Y pensemos la situación ecológica hoy, ¿no? A nivel de nuestro país y de todos a nivel mundial, ¿no? Es decir, esta situación que estamos viviendo, y como decía antes, esta dimensión ecológica en la parte de las comunidades cristianas, si bien estaba en la misma Biblia, pero no fue trabajada, estaba como ocultada o tapada, ¿no? Entonces, en ese sentido, como poco a poco han sido movimientos, en un primer momento, los movimientos ecológicos, que no eran de iglesia, quienes han levantado esta cuestión como una cuestión interpelante, y que después, a la luz de la fe en Jesús, discerniendo los signos de los tiempos, ya hoy ya tenemos hasta documentos del Papa Francisco sobre la cuestión ecológica, ¿no? La Laudato Si y todos los textos digamos, de su ministerio, de su servicio. Entonces, la dimensión ecológica está muy presente en el libro del Apocalipsis, muy presente. El libro, si bien tiene algunos pasajes que a nosotros nos pueden causar, digamos, en una primera lectura, fuera de contexto, un poco de terror en algunas imágenes, sin embargo hay toda una liturgia, muchísimo canto, canto de esperanza, de resistencia, y donde interviene toda la creación. Y de hecho, como expresé, termina con la creación de un nuevo cielo, nueva ciudad y un nuevo modelo de ciudad, que está propuesto en el capítulo 21 y 22. Ahí seguí en la otra imagen, Sergio. Entonces, mira, acá tenemos los primeros 3 versículos, si ustedes lo pueden tener de sus propias Biblias, vieron que las Biblias tenemos distintas traducciones. La que está puesta aquí es la del libro del pueblo de Dios, pero si ustedes pueden consultar en su propia Biblia, abrir cómo comienza este libro, cómo comienza el libro del Apocalipsis, y estos son los primeros 3 versículos. Ahí lo abrimos. Es el último libro de la Biblia, ¿no? Es el último libro de la Biblia. Y tenemos esa dimensión ecológica desde el primer libro de la Biblia, con la creación en el Génesis, y con los últimos capítulos de la nueva creación, nuevo cielo, nueva tierra, en el último libro que es del Apocalipsis. Y siguiendo con esta dinámica de la revelación, es decir, que Dios se comunica
Dios se revela, Dios se manifiesta y se sigue manifestando. Es decir, nosotros, no quiere decir porque leamos el último libro del Apocalipsis, ya Dios no se va a revelar más. Continúa revelándose en la vida y nos sigue comunicando, se sigue revelando, manifestando. Entonces, en los primeros 3 versículos dice, revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, solo para decir algo a nivel de género literario y de qué diferencia puede haber entre y qué conexión hay entre profecía y apocalíptica. Los dos movimientos fueron movimientos populares, movimientos de mujeres y hombres, pensando en el movimiento profético del Antiguo o del Nuevo Testamento, como los movimientos apocalípticos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, primero son movimientos que tratan de testimoniar y comunicar la palabra. Comunicar la palabra de Dios, testimoniar la palabra de Dios, y esa palabra está situada, interpretada desde un lugar, desde un contexto concreto. Y en el caso del género apocalíptico, es realizado a través de un libro, a diferencia de los profetas donde la palabra es predicada, tanto el anuncio como las denuncias que realizan los profetas y las profetisas, el movimiento profético en general, son movimientos, hay algunas acciones simbólicas, también tienen algunas visiones, pero en general son a través de la palabra que el profeta interpela a todo poder para volver al proyecto de Dios. En cambio, el Apocalipsis se caracteriza por ser un escrito donde hay visiones, están puestas escritas visiones, y el mensaje entra por los ojos. Entonces, todo lo que se va describiendo es a través de imágenes y de audiciones. Por eso Juan recibe una misión para comunicar y dice que todo lo que vio, todas las visiones que comunica son palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Y ahí tenemos la primera bienaventuranza que aparece en el libro. Tenemos 7 bienaventuranzas. Esta es la primera. Feliz el que lea y felices los que escuchen la palabra de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo, dice el Kairos, el tiempo oportuno, tiempo de Dios, está cerca, es un tiempo de revelación. Entonces, el libro no fue escrito para infundir miedo, y ahí puede darnos unas claves. Cuando el libro es usado para meter miedo, para crear pánico, ya está en la contramano de de la clave que propone el texto, porque es un texto de felicidad, de un proyecto de felicidad y un proyecto de bienaventuranza, justamente para infundir la esperanza a comunidades que estaban pasando situaciones muy difíciles. Vamos a quedarnos con esta partecita donde dice, todo lo que vio es palabra de Dios. Y ahí nos tomamos unos 3 minutitos. Ahí sí, Sergio, seguís pasando un poquito más abajo. Vamos a pensar un poquitito, cada uno puede anotar, esta expresión cuando dice, todo lo que vio es palabra de Dios. Es decir, ¿cómo hace Dios para comunicarse con los seres humanos? ¿Cómo hace para comunicarse con las personas? El primer lugar de la revelación es la vida. La vida, ¿no? Es allí donde se nos revela Dios en primer lugar. La Biblia es un libro de revelación y esa Biblia nos lleva al encuentro con Jesús, o busca
digamos, ayudarnos a encontrarnos con la palabra hecha carne. Pero vamos a tomar esta imagen del Apocalipsis, de esto de revelación, pensando lo que estamos viviendo, lo que estamos compartiendo. Entonces, desde que comenzamos la pandemia por este virus, el COVID-19, en nuestra propia experiencia, vamos a tomarnos un tiempito chiquito, ¿qué se ha revelado o desocultado o desvendado o destapado en mi vida cotidiana, en los vínculos, en los ámbitos donde trabajamos, estudiamos y participamos, en nuestras sociedades, en el ecosistema? Es decir, ¿qué se ha revelado? ¿De qué se ha quitado el velo? ¿Qué es lo que ha caído y ha aparecido como revelación? ¿No? Una persona creyente lo lee a la luz de los ojos de la fe, pero incluso una persona que no sea creyente, que sea atea, también esta situación ha revelado cosas, ¿no? Y entonces lo que vamos a tratar de pensar. O puede ayudarnos esto también, como dice, todo lo que vio es palabra de Dios, entonces también lo que nosotros hemos visto desde marzo hasta ahora, ¿qué imágenes me impactaron más desde el comienzo de la cuarentena hasta el día de hoy? Pensando un poquito así en nuestra vida, si uno piensa del año pasado a este año, no pensábamos que íbamos a vivir esta situación. Y en esta situación también se ha revelado seguramente dimensiones de nuestras personas, de nuestros vínculos y también en el ámbito donde participamos, o de la sociedad donde vivimos y de otras sociedades y del ecosistema, también nos ha hecho descubrir cosas que vamos a tomarla de la perspectiva como una revelación. Nos tomamos unos 3 minutitos para escribir ahí donde tengamos algo que hayamos descubierto, que sea a través de las imágenes o de la propia experiencia de la vida. Estas dos preguntitas es como para tomarnos toda una semana de meditación, digamos, de retiro, de desierto, es decir, que nos está revelando hasta el día de hoy, que se está desocultando, desvendando, destapando en nuestras vidas, en la sociedad donde vivimos y en nuestra tierra, que es lo que está comunicando los creyentes a la luz de la fe, pero incluso a las personas no creyentes también esta situación nos ha revelado, nos está revelando algo que tenemos que discernir para ver cómo actuar. Vamos a ver un poquito la otra página, Sergio. Vamos a verla, si podés poner el contexto, un poquito vamos a compartir el contexto. La siguiente, ahí sí. Un poquito cuál es el contexto en el cual fue escrito este libro. Estamos hablando, dijimos al principio, que fue escrito en un contexto de opresión, de persecución y colonización del Imperio Romano. Entonces, estamos con un libro al finales del siglo I, pero si recordamos lo que sufrieron las pequeñas comunidades cristianas y también el pueblo en general, desde el año 30 con Jesús de Nazaret, con el movimiento que había iniciado él, solo pensar 3 emperadores que están reflejados también en este libro: Nerón, que fue responsable del asesinato de Pedro, de Pablo, también de otros mártires. Después pensemos otros 2 emperadores que son de más adelante, Domiciano y Trajano, que también están reflejados en este libro. Y entonces el imperio, que era bajo el cual estaban sometidos los pueblos, y el país de Jesús, el pueblo de Jesús, estaba sometido a este imperio,
y las primeras comunidades vivían en ciudades de distintos países que estaban colonizadas y oprimidas por un imperio. Este imperio tenía la capital en Roma, Roma era la capital del imperio, y los distintos emperadores con sus políticas imperiales estaban presentes en todo y se manifestaban con su visión, incluso con una teología imperial. Ellos se presentaban como una buena noticia para el pueblo, se presentaban como los salvadores de la patria, se presentaban también distintos títulos, algunos se hacían llamar hijo de Dios, otros salvadores, etc. Este imperio oprimía no solo políticamente, sino económicamente, porque se sustentaba con el trabajo esclavo, más del 30% de la economía era sustentada con el trabajo esclavo, y también lo que sacaban a los pueblos y los países conquistados a través de las riquezas, del saqueo de las riquezas, y también de los altos impuestos. Entonces, había también toda una teología para justificar la política imperial. Vamos a leer un pedacito nomás que es de Tácito, de un filósofo, digamos, en una obra que se llama Agrícola, y este Tácito es del año 55 hasta el 100 y pico, pero dice así: más peligroso que todos son los romanos, de cuya arrogancia en vano pensamos poder escapar por medio de la sumisión y el comportamiento leal. Esos saqueadores del mundo, ahora que no existe más ningún país para ser devastado por ellos, revuelven hasta el propio mal. Si el enemigo es rico, se muestran codiciosos; si es pobre, despóticos. Ni el Oriente ni el Occidente han conseguido saciarlos. Son los únicos que codician con igual ansia la riqueza y la pobreza. Saquear, matar, robar es lo que los romanos llaman falsamente imperio, y paz al sembrar la desolación. Las casas son transformadas en ruinas, los jóvenes reclutados para la construcción de los caminos. Las mujeres, cuando consiguen escapar de la lujuria de los enemigos, son violentadas por aquellos que se dicen amigos y huéspedes. Bienes y propiedades son tomados en forma de tributos. La cosecha anual de los campos se torna tributo en forma de cereales. Bajo golpes e insultos, nuestros cuerpos y manos son usados para hacer viables los bosques y los pantanos. Esto es de un escritor del siglo I. Vamos a seguir un poquito más abajo, donde vamos a ver un mapa, donde en el libro este Juan tiene que dirigir las visiones a 7 iglesias que están dentro del imperio, que son iglesias que ya son nombradas en el capítulo 1 y que después se describen un mensaje diferente para cada una de las 7 iglesias, que son la iglesia de Laodicea, Filadelfia, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso y Sardes. Están ahí en esa región de Asia Menor. Si nos fijamos abajo, fíjense donde dice Jerusalén, ahí fue, digamos, donde Jesús fue crucificado, en la capital, ¿no? En la capital de su país, en Jerusalén. Pero estas comunidades a las cuales se destina, ya había pequeñas comunidades. ¿Se escucha? ¿Me están diciendo que no se escucha? ¿Se escucha? Bueno. Entonces fíjense que estas pequeñas comunidades están en ciudades, son urbanas, son comunidades urbanas que se juntan en las casas. Por eso eran las iglesias de las casas. Las primeras comunidades se juntaban no en templos, sino en las casas y en los barrios de las distintas ciudades. Entonces, acá vemos aquí un cristianismo urbano que está destinado a las 7 iglesias. Y aquí tenemos también o algo muy importante, es que en el lenguaje del género apocalíptico,
se comunica a través Yo de... creo que es la diapositiva la que tiene el micrófono apagado. Por Si hay eso no algunos se escucha. micrófonos. Por favor que apaguen sus micrófonos porque cuando conversan lo escuchamos todos. Yo creo que es la Gracias. diapositiva que tiene el micrófono apagado. No sé quién es. Ahí está. Bueno, entonces estaba solo diciendo que una cosa importante es que en el género literario Apocalipsis, como una forma de comunicar un mensaje, como también tenemos hoy, por ejemplo, uno puede comunicar un mensaje con una carta, con una poesía, con una obra de teatro, uno puede comunicar un mensaje con distintos géneros. El género apocalíptico es uno de los géneros literarios. Entonces, en este género se utilizan imágenes. Fíjense, el libro tiene 404 versículos. 404 versículos. De esos 404, 278 son tomados con imágenes del Antiguo Testamento. Es decir, que casi todas las imágenes, casi todas, son imágenes tomadas del Antiguo Testamento, pero que están colocadas como en un lenguaje y en una forma que solamente aquellos que tenían la clave para entenderlo podían comprender a qué se refería, porque se estaban comunicando en un contexto difícil. Otra cuestión es el tema de los números. En este libro aparecen muchos números. Por ejemplo, acá habla las 7 iglesias. 7 significa la totalidad. Y ese mensaje está destinado no solo a las 7 iglesias que hacen referencia, sino a todas las iglesias, incluidas las nuestras, de nuestro tiempo, porque es un mensaje universal. Vamos a la siguiente. Si ustedes buscan en su propia Biblia o aquí si alcanzan a leer, vamos a ver del capítulo, estamos en el capítulo primero, vamos a ver un poco cómo descubre el llamado, la vocación de este Juan y dónde se encontraba. Entonces en el capítulo 1, que recién abrieron, si ustedes se fijan, del versículo 9 al 20, encontramos un poco el relato vocacional, la llamada que recibe este Juan, que está preso en una isla, es un exiliado político, y vamos a ver cuál es el motivo. Y desde la cárcel envía un mensaje a 7 comunidades que están sufriendo la persecución del imperio. No sé si, para cambiar un poco la voz, no sé si querés, Sergio, leer el texto. Bueno, se me escucha, ¿cierto? Sí. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quien comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía: escribe en el libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi 7 candelabros de oro, y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana y de la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego, sus pies bronce fundido en el crisol, y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Al ver esto, caí a sus pies como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, soy yo, el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto,
lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. El significado misterioso de las 7 estrellas que has visto en mi mano y de los 7 candelabros siguientes. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces tenemos esta primera partecita, así termina el primer capítulo, narrándonos que este Juan estaba exiliado en esa isla, que era uno de los lugares, digamos, donde deportaban a gente opositora. Está, justamente dice, un día del Señor, un domingo, y recibe esa escucha, fui arrebatado por el Espíritu, y escucha una voz que le comunica que escriba este libro a las 7 iglesias. En esa voz aparece, vemos todo, la cuestión, lo que decía antes, de la imagen, cómo se describe a Jesús. Entonces decimos que, como hasta el día de hoy, una imagen habla más o dice más que 1000 palabras, o que 1000 discursos. Entonces acá en la forma de presentar a Jesús, las imágenes y los detalles, aparece Jesús resucitado, vivo, que está presente, que es el centro también del Apocalipsis. A veces, a nivel, digamos, de lo que escuchamos, del Apocalipsis se habla más de la bestia que de Jesús muerto y resucitado, pero el centro del Apocalipsis es Jesús resucitado que acompaña a las comunidades. Y además dice lo siguiente, este Jesús resucitado es una experiencia fuerte la que tiene este Juan, dice que se cayó y que Jesús lo toma de la mano y le dice, no tengas miedo, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente, estuve muerto, etcétera, etcétera. Y además aparece una de las pocas veces que los mismos símbolos son explicados en el libro. Por ejemplo, dice que hay 7 estrellas y 7 candelabros, que están en las manos de Jesús resucitado. Es decir, estas comunidades que estaban pasando la persecución, el sufrimiento, pequeñas comunidades, porque no eran un imperio, sino eran pequeñas comunidades muy chiquitas que estaban enfrentando una situación de política, social, cultural, económica muy difícil, y entonces también se preguntaban dónde está Dios. Y acá lo primero que dice es que las comunidades y los animadores de las comunidades, los coordinadores y coordinadoras de las comunidades, están en las manos de Jesús. La palabra ángel tiene varios significados. En el mismo texto, ángel significa el animador, el profeta, el coordinador o coordinadora de la comunidad, porque sabemos que en las pequeñas comunidades de los primeros siglos había mujeres y matrimonios que estaban al frente liderando las iglesias. Recordemos, por ejemplo, a Pablo, dice, saluden a Priscila y a Aquila, un matrimonio, y a la iglesia que se casa. Saluden a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Entonces hay mujeres y hombres coordinando y animando estas pequeñas iglesias. Y lo primero que se dice es que Jesús las acompaña, que las comunidades y los animadores están en las manos de ese Jesús resucitado. Vamos a la siguiente partecita. Que no queda mucho tiempo. Vamos ahí a la otra. Ahí tenemos una imagen, bueno, de Jesús resucitado. Ya está un poco una imagen más actual, ¿no? Digamos, el centro del Apocalipsis es Jesús resucitado que acompaña y fortalece las comunidades. En el capítulo 2 y 3, que es la propuesta para estos 15 días de meditación, ustedes van a encontrar 7 mensajes. Ese Jesús le comunica a este Juan que comunique estos 7 mensajes a esas 7 iglesias que están en ciudades diferentes. Nosotros vamos a leer el primer mensaje para tener una perspectiva. Pero van a descubrir, cuando lean el capítulo 2 y el capítulo 3, que Jesús dirige, se revela en el sentido de comunica un mensaje
diferente a cada una de las comunidades. O sea, ninguno de los 7 mensajes son iguales, pero todos tienen que escuchar el mensaje, todas las iglesias. Y casi siempre tienen como un esquema medio parecido el mensaje, o sea, es como hasta el día de hoy. Si nosotros decimos que Jesús nos sigue hablando, el Espíritu nos sigue comunicando, en una iglesia sinodal estamos a la escucha del Espíritu, es decir, el Espíritu no puede decir lo mismo a todas las comunidades. Por decir un ejemplo, una comunidad que vive en un barrio de las afueras de Córdoba no es lo mismo que una comunidad que vive en el interior de Misiones o de Formosa o en Tierra del Fuego. Y ni hablar otras situaciones de otros países, otros contextos. Es decir, que hay como una palabra propia para cada comunidad, para cada iglesia, para cada asamblea. Y casi siempre, nosotros vamos a leer la primera, pero casi siempre a nivel general tienen estos elementos. Primero siempre Jesús comienza diciendo que conoce la comunidad, que sabe lo que está pasando. Es consciente Jesús de lo que está pasando y valoriza, lo primero que hace Jesús es valorizar algo de la comunidad, de la iglesia, de esa comunidad concreta. Después también Jesús critica algo de la comunidad o de esa iglesia. Después también Jesús interpela o exhorta, de acuerdo a lo que va viviendo, a esa comunidad hay un rostro especial, como Jesús se manifiesta, y también hay una promesa para esa comunidad. Y todas terminan con este mismo mensaje. No sé si querés leer, Sergio, el primer... Vamos a leer solo a la iglesia de Éfeso, y ahí vamos a ir cerrando. Perfecto. Sí. Apocalipsis 2:1-7. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro afirma: conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre sin desfallecer. Pero debo reprocharte que hayas dejado de enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien desde dónde has caído, conviértete y conserva tu conducta anterior, y observa tu conducta anterior. Si no te arrepientes, vendré hacia ti y sacaré tu candelabro de su lugar preeminente. Sin embargo, tienes esto a tu favor, que detestas la conducta de los nicolaitas lo mismo que yo. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces, vemos, por ejemplo, esta era una iglesia muy importante, la iglesia de Éfeso. Después de la de Jerusalén, Éfeso fue el centro de mayor importancia eclesial en la historia. Y después recién vino Roma. Pero Éfeso era una ciudad muy importante y había distintas comunidades y distintas tradiciones eclesiales. Entonces, a estas pequeñas comunidades, esto que decía antes, ¿no? Siempre aparece Jesús siendo consciente de lo que está pasando en la comunidad, reconociendo, también le reprocha algo o le interpela, digamos, en este caso, que había dejado enfriar el amor que tenía al comienzo. ¿No? Es como que, bueno, ya con una frase de esa, cada uno lo podemos tomar a nivel personal, si bien casi siempre leemos los textos a nivel personal, pero están dirigidos a comunidades, siempre se dirigen a comunidades, o sea, la reflexión siempre es comunitaria, está dirigida a iglesias, a comunidades. Y entonces esto que decimos, dejar enfriar el amor, bueno, todo a nivel tanto de la fe o del camino de amor, también en nuestras propias experiencias, no es lo mismo al comienzo que en la mitad del camino o en determinadas etapas de la historia. Bueno, acá parece que esta comunidad se había enfriado el amor, pero a la vez en el texto puede haber algunas expresiones que uno dice, ¿y esto con qué se come? ¿No? Por ejemplo, dice, detesta la conducta de los nicolaitas, lo mismo que yo. O estos dice que usurpan el nombre, el título de apóstoles. Entonces,
Para estos versículos, así que uno no sabe a qué se refiere, cualquiera de los 3 libros que están propuestos están explicados con todos los detalles. Siempre hay una promesa, en este caso le promete comer el árbol de la vida, que se encuentra en el paraíso, ese Jesús que camina en medio de las comunidades, de los 7 candelabros, él camina con las comunidades y con los animadores y animadoras. No están solos, sino que los acompaña. Y termina diciendo, el que puede entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural, ¿no? Esto es interesante. Entonces, si bien hay un mensaje particular, después todas las comunidades son invitadas a escuchar este mensaje. Casi siempre en este libro, por ahí hay algunos pasajes, así con un lenguaje, unas imágenes muy violentas y muy duras o crueles. Pero también hay otras muy bonitas, como por ejemplo, el rostro de Dios propio, que no están en los evangelios ni en las cartas. Pasa a la siguiente página, Sergio, y ahí vamos a... Fíjense, por ejemplo, a la última comunidad. Bueno, ahí está Jesús. A la última comunidad, que es la de la Odisea, dice que esta frase es bien conocida, porque incluso hay canciones con este texto. Dice Dios a la comunidad, ¿no? A la comunidad de la Odisea. Dice, yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Es decir, siempre hay un rostro de Dios que se revela diferente, o sea, un Dios que pide permiso para entrar, golpea la puerta, no invade, no atropella, no derriba las puertas como hacía el imperio, sino que pide permiso para entrar. Y en lugar de entrar para adoctrinar o para imponer su visión, entra para compartir la cena, la comida, ¿no? Esto es la imagen que aparece en el capítulo 3. ¿No? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Dice a toda la comunidad. Este es el mensaje a la 7ª iglesia. Vamos a ir cerrando por acá por la cuestión del tiempo, y entonces hay una propuesta que yo se las voy a escribir ahí en el chat para estas 2 semanas, digamos. La propuesta, como había hecho Sergio, era cada 15 días juntarnos como dentro del tiempo que estamos transitando, para compartir, que esto nos ayude en nuestra oración, en la espiritualidad, en lo que estamos viviendo junto con otros, de acompañar, ¿no? De discernir, de tener criterios, y que nos ayude a justamente este libro, que es un libro para alimentar la resistencia, la esperanza de las comunidades en tiempos de crisis, dificultades, pandemias, como las que vivieron durante el Imperio Romano. Hoy también, este 12 de octubre, también las comunidades originarias sufrieron pandemias, saqueos de los españoles y muertes, y también el imperio que estamos en este tiempo, digamos, ¿no? También todo lo demás. Entonces, cada uno es una propuesta. Como tenemos 2 semanas, pueden ir leyendo los 7 mensajes. Puede ser con la ayuda, a lo mejor, de las notas que aparecen en la Biblia, si les ayuda para rezar y para entender, o con alguno de los 3 libros para profundizar. Pero como esto queremos, digamos, ¿para qué leemos el texto del Apocalipsis? El Apocalipsis no anuncia lo que va a suceder, sino lo que ya ha sucedido. Es decir, cuando se escribe este libro, ya el imperio había invadido en el 70, ya había destruido la ciudad de Jerusalén, había destruido el templo y había saqueado todo, o sea, ya había pasado lo peor, ¿no? Esta etapa. Pero el imperio cayó 400 años después, no cayó ahí nomás. Entonces, esto es lo que puede ayudarnos en la meditación. Yo los voy a copiar esta preguntita, esta es la propuesta. No es para escribirla, sino para orar, para pensar. Por ejemplo, contemplando mi comunidad, el grupo, o el ámbito eclesial, o el ámbito social donde yo participo, donde participamos, a la luz de la fe, en este tiempo, ¿qué nos parece que Jesús valoraría o aprecia
del ámbito donde nosotros participamos, de la comunidad, de la iglesia, el ámbito donde nosotros, qué nos parece que a lo mejor criticaría, qué nos parece que, a qué nos exhortaría o interpelaría en este tiempo, cómo se manifiesta hoy Jesús, porque a cada comunidad hay un rasgo o rostro de Dios diferente. ¿Cuál es el nombre, imagen, símbolo que representaría a Jesús en este tiempo que vivimos? Si tendría que hacerlo. ¿Qué nos promete? Y bueno, estas son algunas preguntas como que están detrás de cada uno de los mensajes de esas 7 iglesias, pero que pueden ayudarnos porque estamos tratando de que el texto bíblico, rezado, meditado, nos ayude a descubrir y contemplar el rostro de Dios que hoy se manifiesta y se revela en nuestra en nuestra historia, en nuestra vida cotidiana, y que no nos deja solos, sino que nos acompaña, está presente para fortalecer la esperanza y también para ofrecer una visión que es totalmente diferente a la del imperio dominante. Entonces, una posibilidad, es una propuesta, no quiero decir que hagan eso, ustedes vean, es sintetizar lo que ustedes van meditando en estas 2 semanas, lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias, puede ser a través de una pintura, porque a veces ayuda más la imagen, un dibujo, una artesanía, un símbolo que pueda expresar lo que ustedes están viviendo, pensando, un poema, una carta, u otro medio, lo que hemos meditado y discernido, junto con algún gesto también que nos inspire la palabra, gesto solidario inspirado por la palabra y el Espíritu. Entonces yo voy a copiar ahora, y con esto voy cerrando, voy a copiar estas preguntitas que ustedes las pueden tener ahí, después Sergio nos va a decir dónde las podemos también tener, yo las voy a copiar ahora en el chat, así si las quieren les puede servir como ayuda, es para... Ahí copié las 3 primeras y ahora vienen las últimas. Ahí están. Es un poquito ahí en el chat, ahí pusimos un poco que puede orientar, no quiere decir que hagamos esto, solo para guiar que este tiempo, digamos, sea también para discernir, ayudados en este caso por el texto del Apocalipsis, que tiene mala fama, pero tratando de descubrir justamente aquello central, ¿no? Y que nos parezca importante para discernir a la luz de la práctica de Jesús y de estas comunidades, lo que hoy nos está revelando, comunicando a partir de todo lo que estamos viviendo, en la vida cotidiana, en la vida social, política, ecológica, a nivel chico y a nivel mundial, ¿no? Entonces, esta puede ser que cada uno lo sintetice de una manera artística, a través de una pintura, un dibujo, es decir, que aquello que cada uno va reflexionando, ustedes pueden pensar en sus hijas, sus hijos, o nietos, o nietas, que digan, mira, cuando estábamos atravesando esta situación, esto fue lo que escribí, o esto fue lo que creé, o este mensaje me lo guardo como muy importante. Yo voy cerrando por acá para no alargarnos más ahí, no sé si, Sergio, ¿querés decir algo? Bueno, no, bueno, sí, más que no. En primer lugar, agradecerte, realmente creo que nos ayuda a pensar mucho esto me gustó mucho esto del lenguaje, o sea, es un único mensaje el de Jesús, pero a la vez es diferente para todas las iglesias, depende de la circunstancia, la situación, esto que nosotros podamos poder ubicarnos en qué nos dirá Jesús a nosotros como comunidad, que no es lo mismo que está diciendo a todos, aunque el mensaje sea el mismo, pero a la vez distinto. Me hizo como pensar mucho, así que te agradezco, bueno, y todo lo que nos ha ido planteando.